Segunda jornada del debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, turno para los portavoces de los partidos integrados en el grupo de gobierno, Podemos, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y PSOE, que han contestado al discurso de ayer del presidente Torres. Una sesión mucho más amable con la gestión del gobierno que la mostrada ayer por los grupos de la oposición, aunque tampoco esta vez se ha eludido el escándalo de presunta corrupción del llamado caso Mediador, que implica al menos a 2 ex altos cargos socialistas. Todos han pedido máxima transparencia y responsabilidad a quien corresponda. Bueno, esto es una imagen que nos llega en directo desde Grecia, un país hoy conmocionado con lo que es el peor accidente ferroviario de su historia. Siguen las labores de rescate, pero ya se sabe que han fallecido al menos 36 personas tras chocar de frente un tren de pasajeros con otro de mercancías que circulaba por la misma vía. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Las bajísimas temperaturas y el mal tiempo están provocando muchísimos problemas en el otro archipiélago español, en el Balear, donde un aviso rojo de emergencias advertía del peligroso oleaje de hasta 15 metros de altura en las costas. Los servicios de emergencia permanecen reforzados por la acumulación de incidentes en las últimas 48 horas. Durante este tiempo se han atendido más de 400 incidentes en medio de la alerta extrema provocada por la mala mar, entre ellos el rescate de 20 personas atrapadas en la sierra de Tramontana. Las Baleares se han llevado la peor parte de la borrasca Juliet, con nieve incluso en la isla de Ibiza y en alturas a partir de 700 metros. Lo curioso es que a partir de mañana se espera una mejora radical del tiempo, otro giro opuesto de temperaturas. Seguimos conociendo también más detalles de la entrevista que concedió ayer Juan Bernardo Fuentes a nuestros compañeros de informativos en la isla de Fuerteventura, que podrán conocer de forma más extensa en Telenoticias 1. El exdiputado socialista asegura que la relación con el empresario Antonio Bautista se basaba en el asesoramiento a su empresa de energías renovables, que él no fue quien propuso a su sobrino Taiset Fuentes como su sustituto en la dirección de ganadería, o que ha echado en falta el apoyo, dice, de los miembros de su partido. Dijo el señor Tacaronte que había reservado el Rance, que si queríamos ir a comer. Fuimos, comimos y nos fuimos. Mi relación con Taiset es la de tío sobrino, la de un familiar. Yo a Blas Acosta le he apoyado siempre en todas sus causas, pero a mí no me ha llamado. Y la cesta de la compra sigue subiendo, no parece que haya alcanzado además su techo. Hemos conocido el dato de la inflación de febrero, que se sitúa en el 6,1%. Ya saben que este dato es interanual, es decir, los precios han subido este porcentaje respecto al mismo mes del año pasado, que ya había subido, como ven en este gráfico, un 7,6%. Con respecto al mes de enero, el IPC ha subido 2 décimas. Si nos fijamos solo en la inflación subyacente, esta es la que no recoge el precio de la energía ni de los alimentos frescos, estamos ya en el 7,7% de inflación. Todo es más caro y encima la hipoteca no da un respiro. El Euribor va a cerrar febrero en el entorno del 3,5% y lo más probable es que vuelva a subir medio punto más aún antes de que acabe la primavera. Vemos cómo ha evolucionado desde inicios de 2020. En aquel enero de hace 3 años estaba, ya lo ven, por debajo de 0 el interés, pero poco a poco va acumulando subidas desde enero del año pasado hasta que va haciendo la gran subida en estos últimos meses, al principio al 3,5%. Es su punto más alto desde noviembre del año 2008, año que ya no vamos a ver en la gráfica. Las previsiones señalan que en el mes de marzo podría volver a incrementarse hasta el 4%. ¿En cuánto se traduciría eso en una hipoteca media a 25 años? Pues en unos 300 euros más al mes de incremento, casi nada. Y otra mala noticia económica es la marcha de una de las empresas más importantes del país, la constructora Ferrovial. Se va, y de este edificio, por ejemplo, que son sus oficinas en Madrid, pues va a quedar algo testimonial.
traslada su sede a los Países Bajos, con lo que el Estado pierde una importante fuente de ingresos, porque sus impuestos los va a ingresar a partir de ahora el gobierno holandés. La noticia no ha sentado nada bien al gobierno estatal. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ha recordado que más del 80% del beneficio del grupo no tributaba ya en España, pero el golpe debe ser notable porque también Nadia Calviño, ministra de Economía, o Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, han sido muy críticas con la decisión de la compañía. Yo le pido compromiso con nuestro país, con España. Me dirijo, sí, a los accionistas de esa empresa, que reconsideren esta posición. Y, por supuesto, espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester. En Ucrania, mientras tanto, la situación en torno a la ciudad de Bakhmut sigue siendo extremadamente difícil para el ejército ucraniano, que duda que pueda defender mucho tiempo este enclave de las acometidas rusas. A pesar de las enormes pérdidas humanas que las tropas rusas están sufriendo en este asalto, Rusia sigue lanzando más ataques. El presidente ucraniano afirma que los asaltos son constantes, aunque por el momento sus tropas aguantan el asedio ruso. Algunos residentes siguen resistiéndose a abandonar sus casas a pesar de estar en primera línea de guerra. La ciudad, envuelta en llamas, está quedando casi completamente arrasada. La intensidad de los combates en torno a esta ciudad de Bakhmut no hace sino aumentar, según denuncia el presidente ucraniano. Los bombardeos tampoco cesan en el resto de Ucrania. Miren lo que encontraron estos residentes en Donetsk, un proyectil en el mismo dormitorio de su casa, sin estallar. Las autoridades ucranianas han denunciado nuevos ataques rusos con drones suicidas en Kharkov y Dnipro durante la pasada madrugada. Bueno, y esta mañana mismo el Parlamento de Finlandia ha aprobado por amplia mayoría la entrada de su país a la OTAN. Lo hace justo cuando han comenzado las obras que colocará una valla en los 200 kilómetros de frontera, parte de la frontera que comparte con Rusia. Las obras ya han comenzado, se espera que finalicen en junio, una muestra más de la tensión que ha llevado esta guerra a otras fronteras aparte de la ucraniana. Bueno, quienes sí han conseguido por fin un acuerdo merecedor de tal nombre son Reino Unido y la Unión Europea, que han pactado la aplicación del Protocolo de Irlanda del Norte. El texto pretende respetar el tráfico comercial, evitar la frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte. Esta era una prioridad para la Unión, además de mantener un control último sobre los litigios comerciales. Reino Unido obtiene a cambio un control más laxo en las fronteras basado en la buena voluntad. 3, 2, 1. Era el último fleco pendiente del Brexit desde que Reino Unido abandonó la Unión Europea en 2020. Tras meses de negociaciones secretas, el primer ministro británico Rishi Sunak y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firman el bautizado como Acuerdo de Windsor, que reforma el Protocolo de Irlanda del Norte. El acuerdo de hoy ofrece un comercio fluido en todo el Reino Unido, protege el lugar de Irlanda del Norte en nuestra Unión y salvaguarda la soberanía del pueblo de Irlanda del Norte, celebra el primer ministro británico. Uno de los cambios más relevantes será la eliminación de los controles fronterizos entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte para los bienes destinados únicamente a la provincia británica. Estos bienes entrarán por una vía diferente bajo el nombre de Carril Verde, mientras que los destinados a la República de Irlanda, país miembro de la Unión Europea, pasarán por el Carril Rojo con chequeos aduaneros. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguirá teniendo la única y última palabra en las cuestiones relativas a disputas comerciales y el mercado único. Y lo que es más importante, el acuerdo protege los logros de paz obtenidos con mucho esfuerzo del acuerdo de Viernes Santo de Belfast para el pueblo de Irlanda del Norte y en toda la isla de Irlanda, asegura la presidenta de la Comisión Europea, destacando otro de los puntos claves del acuerdo. Tanto la líder del Partido Nacionalista Irlandés Sinn Féin como la cabeza visible del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte dan el visto bueno al acuerdo a falta de ver el texto íntegro. El partido opositor laboralista de Gran Bretaña ya ha anunciado que votará a favor. Un acuerdo que escenificaban también el rey Carlos III de Gran Bretaña con la presidenta de la Comisión Europea con un encuentro en el castillo de Windsor. Bueno, en este mismo instante siguen las labores de rescate
en el accidente de tren que ya es el peor de la historia de Grecia. Tenemos imágenes en directo de las labores que se están llevando a cabo en este accidente ferroviario en el que al menos 36 personas han muerto, 130 han resultado heridas tras chocar dos trenes cerca de la ciudad de Larisa. El número de fallecidos podría aumentar, ya que hay más de 60 personas hospitalizadas. Los dos trenes circulaban por la misma vía en sentido contrario, por lo que las primeras hipótesis apuntan a que debió haber detrás de este accidente un error humano. Las primeras imágenes fueron grabadas por las víctimas. Poco antes de medianoche, un tren de pasajeros y otro de carga chocaron de frente en Grecia cuando el tren de pasajeros salía de un túnel. El fuerte impacto provocó un incendio en varios vagones de pasajeros y quemó a muchos viajeros que fueron trasladados de urgencia a hospitales. Fue como un terremoto, contaba este pasajero a la prensa italiana. La colisión mató a 36 personas y más de 80 están heridas, algunas incluso hospitalizadas. Los supervivientes, alrededor de 250 personas, fueron trasladadas en guagua hasta Tesalónica. Había pánico en el tren, la gente gritaba, relata este otro joven. En el lugar del siniestro, varios vagones descarrilados, escombros esparcidos por la carretera, columnas de humo y los equipos de rescate en busca de pasajeros atrapados. La causa del accidente ferroviario más mortífero en Grecia en décadas apunta a un error humano. Muchos trenes viajan en vías únicas en el envejecido sistema ferroviario de este país. Bueno, hay que sumar otro accidente ferroviario más, un tren que ha descarrilado, en este caso sin víctimas mortales, en Florida, en Estados Unidos. El accidente provocó además el vertido de miles de barriles de gasolina, lo que nos hace pensar en ese otro accidente en Ohio, aunque parece que las sustancias no son tan tóxicas como en aquel. Precisamente en Estados Unidos sigue la polémica por la cantidad de accidentes ferroviarios que se están acumulando últimamente. Y un nuevo episodio de la Guerra Fría que desde hace meses mantienen Estados Unidos y China. Primero fueron los globos espía y ahora las redes sociales. La Casa Blanca ha prohibido a sus empleados utilizar TikTok en los móviles oficiales por un posible espionaje del gobierno chino a través de los dispositivos que la descargan. El país asiático asegura que el gobierno de Joe Biden está exagerando. Las agencias federales estadounidenses tendrán un mes para eliminar TikTok de los dispositivos gubernamentales. En declaraciones recogidas por la agencia Reuters, un oficial estadounidense dijo este martes que la aplicación se trata de una amenaza. La administración del presidente Joe Biden teme que TikTok, que es de origen chino, transmita datos como la localización o el historial de búsqueda al gobierno de China. Precisamente una ley de ese país del año 2017 requiere que las compañías transmitan al gobierno cualquier información relevante para la seguridad nacional. Por su parte, un portavoz de TikTok argumentó que esta prohibición se aprobó sin deliberación alguna y que estas restricciones son poco más que politiquerías. Pero esto no es algo nuevo. El expresidente Donald Trump ya trató en el pasado que la empresa propietaria de TikTok, llamada ByteDance, vendiera sus activos en Estados Unidos y también trató que se prohibiera la aplicación en el país. Sin embargo, esta medida fue bloqueada finalmente por los tribunales. Y aunque tanto republicanos como demócratas han expresado su preocupación respecto a TikTok, los republicanos son partidarios de prohibirlo en todo el país. Y es que está previsto que avance una iniciativa en la Cámara de Representantes que daría poder al presidente para prohibir la aplicación. Algunas asociaciones civiles, sin embargo, se oponen a esta medida porque dicen que sería inconstitucional y además recortaría la libertad de expresión. Estados Unidos no es el único país que está preocupado por los datos que pueda recoger TikTok, sino que Canadá también prohibió la aplicación en dispositivos del gobierno y el Parlamento Europeo se está planteando implementar también esta prohibición. TikTok se trata de una de las aplicaciones más populares en este momento, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, y es popular sobre todo entre adolescentes y jóvenes. Desde Washington informó Julia Riera de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana.
we're making the decision that for government employees, Bueno, misma prohibición en Canadá, ¿eh? El cerco a TikTok se extiende también a ese país. Desde ayer se prohíbe el acceso a sus funcionarios a la plataforma desde móviles oficiales. Las autoridades aseguran que la red social supone un riesgo para su privacidad y seguridad, secundando así las teorías de los estadounidenses. Son muchas las hipótesis de cómo se originó el COVID, pero podríamos resumirlas en dos: en que fue obra de la naturaleza, como defiende la Organización Mundial de la Salud, o consecuencia de un experimento fallido, pero ni siquiera las distintas agencias gubernamentales estadounidenses se ponen de acuerdo en este extremo. Un estudio reciente, esta vez del Departamento de Energía estadounidense, apuesta por la hipótesis de un accidente en un laboratorio chino. Nuevos datos de inteligencia han llevado al Departamento de Energía de Estados Unidos a concluir que una fuga accidental de laboratorio en China probablemente causó la pandemia de coronavirus. Mirando a los datos, fue hecha con baja certeza. El lunes, la Casa Blanca comentó: lo que el presidente quiere son hechos. Quiere que todo el gobierno esté diseñado para ir a buscar esos hechos. Los datos del Departamento de Energía provienen de su red de laboratorios nacionales, algunos de los cuales se realizan investigaciones biológicas, en lugar de formas más tradicionales de inteligencia como las redes de espionaje. El FBI también concluyó con confianza moderada que el virus surgió por primera vez accidentalmente del Instituto de Virología de Wuhan. Pero otras agencias dijeron que lo más probable es que el patógeno haya surgido a través de la transmisión natural. Por ahora, dijo la Casa Blanca, no hay una respuesta definitiva. Entre tanto, Beijing respondió acusando a Estados Unidos de politizar el coronavirus y difamar al gobierno chino. Los funcionarios de inteligencia creen que descubrir cómo comenzó la pandemia es importante para mejorar la respuesta global a futuras crisis de salud. Los datos del Departamento de Energía tienen relevancia, de hecho, pero es muy difícil que se encuentre una respuesta definitiva mirando a la oposición china a cualquier investigación ahora. Sin el apoyo de Beijing, dicen los funcionarios, las certezas son muy pocas por ahora. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Bueno, esta es una de las voces críticas en contra de este estudio del Departamento de Energía. Se llama Michael Osterholm, es experto en enfermedades infecciosas y asesoró a la administración de Biden en tiempos de pandemia. Afirma que de todas formas es más importante protegerse contra futuros virus que saber cómo se propagó el COVID. Bueno, miramos ahora a Noruega, donde la policía ha detenido esta misma mañana a la activista medioambiental Greta Thunberg durante una manifestación en Oslo. Mientras la activista gritaba "dejad vivir a las montañas", Thunberg, al igual que otros compañeros que se encontraban con ella, fue desalojada en volandas de las puertas del Ministerio de Finanzas. Varios edificios gubernamentales de la capital han sido objeto de las protestas de los activistas que exigen la eliminación de las turbinas eólicas de los pastos de renos en Noruega. Bueno, vamos con otro asunto. En Italia crecen los interrogantes sobre si pudo ser evitado el naufragio en Calabria, que acabó con la vida de al menos 64 de los 200 inmigrantes que iban en el barco. Por el momento hay 3 personas detenidas. Entre las víctimas, 14 son menores. Entre ellos un recién nacido, además 33 son mujeres. Los restos de las víctimas están en ese pabellón de la ciudad de Crotone. La situación es trágica en varias rutas migratorias globales, como la canaria, la del Mediterráneo o la que trata de llegar a Norteamérica, con migrantes desafiando el frío para llegar a Canadá. Las bajas temperaturas en la frontera de Estados Unidos con Canadá están cobrando la vida de migrantes, como un mexicano de 45 años encontrado sin vida en Vermont. Su muerte es una de varias registradas y Robert García, jefe de la patrulla fronteriza en el área de Swanton, ha documentado en su Twitter los cruces ilegales a temperaturas por debajo del punto de congelación, en algunos casos de familias con niños y en otro, como indica esta fotografía, que hasta pasan descalzos. En la realidad, la gente se encuentra con situaciones que llegan a la frontera con sandalias, con ropa no apropiada, a temperaturas
de -10, -15. Desde el pasado mes de diciembre, varios migrantes varados por sus procesos migratorios en Nueva York iniciaron su travesía hacia Canadá y según CAFLA, se han procesado a razón de 100 solicitudes de asilo diarias. Como que lo agarran como una moda, ¿no? Salir corriendo de un sitio para irme a Estados Unidos, luego salir corriendo de Estados Unidos para irme a Canadá. Ya van más de 1.500 personas que han sido detenidas en la frontera noreste del país por cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos desde octubre pasado, lo que representa un aumento 10 veces mayor en comparación con el año anterior, según estadísticas oficiales. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Esta situación en Panamá responde a un problema global, a veces en lugares que apenas pueden prestar ayuda humanitaria. Es el caso de Kenia, en lo que va de año ha dado cobijo a 6.000 personas procedentes de la vecina Somalia. Dul Ismael caminó 3 días con su hijo que sufre hidrocefalia y malnutrición. Dejó atrás Somalia para dirigirse a donde pensaba que la ayudarían. Al campo de refugiados de Dadaab, en la vecina Kenia, donde vive casi tanta gente como en las Palmas de Gran Canaria. Pero el propio campo tiene sus problemas. Mi hijo sigue en estado crítico, no ha mejorado desde que le traje aquí, no pueden alimentarlo, explica. El director del campo le da la razón. Para el doctor Marvin Gao, en los últimos 6 meses no ha parado de llegar gente. Todos los recursos escasean, no hay comida, no hay agua, hay sobrepoblación. En estas circunstancias es fácil que se propague el cólera, presente en el campo desde el último año. Dul Ismael y su hijo no son los únicos que han huido. En lo que va de año han llegado 6.000 somalíes. En su país sufren la guerra desde 1991 y la sequía, ya que la lluvia no ha aparecido en las últimas 5 temporadas. 2 millones de somalíes han abandonado sus casas en 2 años. 100.000 se han dirigido a Kenia y entre esos refugiados hemos notado un aumento de la mortalidad. Las complicaciones son demasiado grandes, malnutridos y enfermos, y cuando llegan aquí ya están en su etapa final. El año pasado en el campo y de hambre perdieron la vida 32 niños. La ONU calcula que cuando finalice el año el campo de Dadaab tendrá 90.000 habitantes más y advierte que de los 11 millones de euros que necesita para la zona, solo ha recibido la mitad. Bueno, volvemos a nuestro país. Las Islas Baleares celebran hoy su día, en medio del fuerte temporal de frío, lluvia, nieve y olas de hasta 15 metros de altura. El archipiélago ha vivido 48 horas muy complicadas en las que se llegó a emitir aviso rojo por alerta extrema, un episodio muy poco frecuente en esta comunidad. Mañana comienzan a mejorar las condiciones meteorológicas. Los servicios de emergencias han atendido más de 400 incidentes relacionados con el mal tiempo en las Islas Baleares. La borrasca Juliet, la 10ª de gran impacto de la temporada y formada en el Mediterráneo al norte de este archipiélago, se ha cebado con Mallorca y Menorca. La mayoría de las emergencias han sido por inundaciones y caída de árboles, pero también se han visto afectadas muchas carreteras, como esta en Palma de Mallorca, donde se hundió parte del asfalto y se produjo un importante socavón en una de sus vías principales en el centro de la ciudad. La Guardia Civil tiene activo un amplio dispositivo de agentes para rescatar a personas que se hayan podido quedar incomunicadas por la fuerte nevada e incluso el gobierno balear ha pedido la intervención de la Unidad de Emergencias Militar para ayudar en estas tareas de evacuación. Lo más destacable de este temporal ha sido el aviso rojo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología por nieve y olas de hasta 15 metros de altura, además de los fuertes vientos, la intensa lluvia y el frío gélido que comenzará a remitir este jueves. Bueno, Juliet se llama esta borrasca que ha causado auténticos estragos en el archipiélago balear. ¿Qué tal, Emilia? ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Ha causado estragos y además no ha dejado indiferente a nadie. Te voy a enseñar la imagen de Juliet desde el satélite, porque a priori ayer surgió cierto debate en las redes sociales. Vamos a verla. A priori podría parecer un ciclón subtropical porque está fuera del trópico. Fíjate cómo gira esa borrasca Juliet en torno a ese ojo, bueno, células convectivas, ese ojo, todo parece indicar que podría ser un ciclón subtropical.
La clave está en que ayer se debatía si era un medicane. ¿Qué es un medicane? Pues viene a ser un Mediterranean Hurricane, es un huracán en el Mediterráneo, pero no lo es, evidentemente. Que tampoco debe haber muchos, ¿no? Desde luego, yo no me acuerdo de ninguno, pero de producirse este no lo es porque no se cumplen las condiciones. Las condiciones, entre muchas otras, debe ser que el núcleo sea un núcleo cálido y este es un núcleo frío. De hecho, esta borrasca, que la consideran una borrasca híbrida, viene de una masa de polar ártica continental con un núcleo bastante frío, pero mira, ya tú ves, la imagen se parece bastante a lo que podría ser un ciclón subtropical. Una borrasca que en otros lugares del país también ha dejado imágenes bonitas. Vamos a ver la siguiente imagen, porque fíjate en esos carámbanos, en Sotres, en el pueblo más alto de Asturias. Esos carámbanos que se producen porque las gotitas de agua van cayendo y se van enfriando. No en vano las temperaturas ahí en esa zona fueron 17 grados negativos. De hecho, la temperatura más baja se registró en Guadalajara, 18,6 grados negativos. E incluso en Molina de Aragón, 15,6 grados negativos. Desde luego, temperaturas que te pueden dejar helado. Frío, desde luego. Oye, estamos hablando de episodios extremos en España, pero hay otro lugar del mundo donde lo están sufriendo y yo sé que allí están más acostumbrados, ¿no? En el norte de Estados Unidos. La verdad que sí. Estos días atrás hablábamos de las nevadas en las montañas de Los Ángeles, lo raro que era. Ahora vamos a hablar de un fenómeno que se ha dado también estos días y nos referimos a los tornados. Un carrusel de 9 tornados han pasado por las planicies de Oklahoma. Esta es la ciudad de Norman. Bueno, pues ahí ya tú ves, se han llevado techos, un tornado con vientos muy intensos que se ha llevado techos de fábricas, techos de casa e incluso techos de algún establo que otro, que yo lo que no me explico es cómo han podido sobrevivir los pobres caballos en esos establos, porque lo cierto es que ha levantado con todo. Incluso vamos a ver un poquito más adelante las imágenes de un hangar de aviones. Mira los caballos, Roberto, yo lo que no deben haber estado atados, porque no entiendo cómo han podido sobrevivir y no han salido volando con la fuerza que tiene un tornado. Los tornados tienen fuerzas descomunales y se miden por el daño, ¿no? Lo catastrófico, el daño que dejan. Van desde una escala, a la escala Fujita, desde la escala EFU a las 5, son 7 niveles. El nivel máximo es el F5 y son pues más de 300 kilómetros por hora las velocidades de los vientos. La mayor registrada fue en 1999 y fueron de 513 kilómetros por hora, también ahí en las planicies de Estados Unidos. Tremendo, tremenda la fuerza de estos tornados. Bueno, Emilia, aquí en Canarias, ¿qué? ¿Cómo nos viene esta semana? Bueno, pues en Canarias tenemos un tiempo bastante estable. Antes me gustaría enseñarte, no sé si tenemos tiempo de enseñarte una aurora boreal. Venga, hombre, es que es una imagen muy bonita, es una imagen muy bonita, pero ¿sabes lo curioso de este caso? Las auroras boreales se suelen dar en la zona de Laponia, en el Ártico, pero es que esta vez la aurora boreal ha bajado tan abajo que ha llegado al Reino Unido. Esa imagen que veíamos antes es del Reino Unido, una aurora boreal en el Reino Unido, pues la verdad es que es bastante, también en Alemania la han conseguido ver. ¿Cómo se producen las auroras boreales? Pues son tormentas solares. Los iones entran en la atmósfera es la capa más exterior, es la magnetosfera, se ionizan y se crean este conjunto de luces luminiscentes que la verdad es que es un fenómeno que yo pagaría por verlo porque me encantan, me parecen de los más espectaculares que hay. Bueno, pues estos días... Hay que ir a pasar frío para verlo, eso o igual al norte de Reino Unido, pues mira, no hay que llegar tan lejos, pero estos días suele ser bastante frecuente porque hay algunas tormentas solares más intensas que están dejando que se produzcan. Bueno, aquí en Canarias no se ven, ¿no?, las auroras boreales. ¿Qué más quisiéramos nosotros? ¿Qué más quisiéramos nosotros que ver las auroras boreales en Canarias? En el sur sí la ven porque serían las auroras australes. Mira, en Canarias tenemos un tiempo rutinario. Hoy entramos en la primavera meteorológica, porque el 1 de marzo entramos en la primavera meteorológica. En Canarias estamos aquí, lo único que tenemos es nubosidad alta y nubes de evolución que se van generando a lo largo del día. Aquí tenemos a Camiel, ¿te acuerdas de Camiel, que era la borrasca junto a Juliet, que la tenemos allá, que iba a afectar al archipiélago? Bueno, pues no nos afecta, no nos toca en absoluto, está cerca, pero no nos toca en absoluto, porque nosotros tenemos esa cuña, ese escudo protector del anticiclón que nos va a dejar eso, nubosidad alta sobre todo e intervalos nubosos de tipo de evolución que van a ir generándose a lo largo del día. La previsión para mañana, si me dices 1 de marzo, mañana 2 de marzo, ¿qué vamos a tener? Pues básicamente va a ser eso, nubosidad de tipo alto, se van a ver bastantes ratos de sol y nubes que durante las horas centrales del día van a crecer en el interior de las islas, sobre todo en la costa sureste y medianías de Tenerife, de Gran Canaria, cara este de la isla de La Palma, La Gomera, en el Hierro. Temperaturas, mira las temperaturas, casi 24 grados y picando los 25 seguramente en zonas de costa. Viento flojo realmente
caliente y estado de la mar bastante revuelto por el norte, con olas de hasta 3 metros de altura, pero de resto en el sur, pues ideal para bañarse, yo creo. Bueno, tiempo estupendo, pues claro que sí, más viendo lo que está ocurriendo en otras partes del país, ¿no? Comparado con otros sitios, ¿verdad? Exactamente, las comparaciones son odiosas, pero bueno, se disfruta todavía más. Será hasta mañana, Emilia. Hasta mañana. Bueno, nos vamos a despedir. Un apunte de última hora, estábamos viendo el terrible accidente de tren en Grecia, pues el ministro de Transportes de este país acaba de dimitir tras la muerte de 36 personas en este accidente. Y hoy terminamos con un vuelo de altura, con las 2 primeras personas que han sido capaces de llegar hasta el K2, la segunda montaña más alta del planeta, en parapente. Unos vuelos que resultan, como ven, espectaculares, en los que tuvieron que soportar hasta 30 grados bajo cero. Volaron a 7.577 metros de altura, pero no pudieron sobrevolar el K2, que tiene casi 1.000 metros más de alto. Bueno, así nos despedimos hasta mañana. Tenemos una cita una vez más a partir de las 11 de la mañana en Atlántico Noticias. Feliz día, se quedan con Telenoticias 1.